Aquí tenemos una hoja de cálculo. Vamos a agrandar un poquito para que ustedes la entiendan. Por ejemplo, si me dicen, oiga, fue el tiempo reportado, que es lo que tenemos. El tiempo reportado. Entonces el tipo, la persona, el usuario, el operario reportó, qué sé yo, 480 minutos. ¿Sí? Él en esos minutos tiene unas unidades que hacer. Entonces dice que en el ejercicio segundo, por ejemplo, dice que él tuvo una velocidad teórica, o sea, una velocidad reportada del 90%. Pero ¿cómo es ese 90%? Significa, lo que significa eso fue que él no reportó el 10%, básicamente. O sea, tenía que hacer, por ejemplo, digamos que cada pieza, tiempo por unidad, vamos a colocar aquí tiempo por unidad, en mi ejemplo, esto no tiene nada que ver con el ejercicio, por unidad, el tiempo por unidad es de 1 minuto. ¿Sí? Para que ustedes, 1 minuto. 1 minuto, dejémoslo aquí en 1 minuto, listo. Ese fue el tiempo por unidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto debió haber hecho él? Hagamos el análisis. Si no se perdió tiempo los 480 minutos, ¿cuánto debió haber hecho? Entonces, básicamente las piezas producidas teóricas serían 480 unidades. Unidades. ¿Por qué? Porque cada unidad pues es de 1 minuto. Pero dice que la velocidad reportada fue del 90. ¿Qué quiere decir? Que las piezas reales producidas no fueron 480, sino fue esto, 480 por punto 90 o por punto 9, que es lo mismo. Entonces eso fue lo que en realidad, en este ejemplo yo estoy hablando acá, fue lo que la persona en realidad entregó. Entonces, en los ejercicios de OE ustedes pueden encontrarlo por tiempo, lo pueden encontrar por piezas, es decir, de varias formas. Normalmente va por tiempo, por unidades, pero ustedes tienen que tener la habilidad de cambiar todas las unidades a tiempo o todo el tiempo a unidades si es que quieren calcular la eficiencia en unidades. Algunos me preguntaron, bueno, no, hay dos formas de calcular la eficiencia, ¿cuál uso? La verdad, la que usted quiera puede utilizar, no hay problema. Por ejemplo, si me dicen a mí lo siguiente, vamos a seguir en el Excel. Si me dicen a mí lo siguiente, esta es la segunda parte. Entonces, si me dicen a mí, oiga, usted tiene que fabricar piezas a producir. Digamos, yo tenía que fabricar 500 en un turno de 10 horas, no sé, lo que tenga en venir. Y entonces piezas producidas. Las producidas, ¿sí? Ah, no, que fueron, en realidad se pusieron 490. Aquí quitemos el porcentaje porque está en porcentaje. En realidad se pusieron 490. Entonces, ¿cuál es la eficiencia? Entonces, se puede también hacer eficiencia, ¿cierto? Sería las 490 dividido las 500. Y obviamente por 100 para que coloquemos en porcentaje, entonces me da un 98% de eficiencia. Esta es otra forma de hacerlo. Ahora, si a usted le dicen, no, es que cada pieza dura 1 segundo o 1 minuto, lo que sea, pues transfiera eso a piezas, o al revés, le dan las piezas y le dice que cada pieza dura tantos minutos, pues transfiero la pieza. Vamos a hacerlo con este ejercicio que tengo aquí. Suponga que el tiempo por unidad, ojo que es el tiempo estándar, no el reportado por el operario, es el tiempo estándar, es decir, el que la empresa tiene establecido en cuánto se fabrica una unidad. Otra cosa es el tiempo que hizo el operario, pues lo hizo en más tiempo, se demoró más que lo normal. Pero la empresa debe fabricar una unidad, vamos a mirar aquí, por ejemplo, vamos a colocarle cada 5 minutos. Es decir, que cuando arrancan a fabricar una pieza, se demoran 5 minutos, se deben demorar. La empresa estableció que se deben demorar 5 minutos. Ahora, hagámoslo con esas piezas que están ahí, llevemos eso a tiempo. Básicamente es 500, ¿verdad? Entonces, estas serían piezas. Aquí serían unidades, coloquemos unidades, aquí también unidades. Y aquí este sería por tiempo, entonces sería esto por 500, por 5, perdón.
Y lo mismo, esta que está aquí por, ¿sí? Si me dan las unidades o las piezas, o en un ejercicio me dan combinado, me dan piezas y me dan tiempo, pues yo debo es hacer el equilibrio, llevar todo a tiempo, llevar todo a piezas, como ustedes deseen. En los ejercicios de OE es preferible, pero no necesario que lo lleven a tiempo. Entonces, en este caso lo voy a llevar a tiempo. Entonces, lo mismo, hagamos el cálculo de eficiencia. Sería, esto fue el tiempo que se produjo, dividido el tiempo que se dio a producir, y observen que da exactamente el mismo cálculo. Entonces, la duda del 90% de no sé qué, pues hay que analizar, ¿cierto? Ese 90% debió reportar 400 minutos, por ejemplo, de lo que le quedó, pero solo reportó 380, bueno, no sé si me dan 90 en este momento, pero reportó 30, bueno, listo, ahí está, de esa forma se debe hacer, multiplicar ese 400 por punto 9, ¿cierto? Y listo, ya lo que les dé. Aquí ya tenemos, este es otro ejemplo entonces para la segunda duda del OE. ¿Qué vamos a ver, para terminar el tema del OE, porque debemos ya avanzar? Vamos a hablar de los beneficios del OE que implementarlo en una empresa. Yo voy a utilizar también la hoja de cálculo para explicarles a ustedes qué debe tener en cuenta para implementar el OE en una empresa. Bueno, vamos a también analizar ya para finalizar este tema del OE, vamos a dar unos comentarios finales que ustedes deben tener en cuenta, por supuesto, para no solo para, digamos, la parte del parcial, ¿no? O la parte del examen, o si menos que el parcial va a ser presencial porque alcanzamos a hacerlo, a menos que pues el gobierno dicte otra norma y tengamos que hacerlo virtual, pero bueno, en cualquier caso, la idea es que usted aprenda el OE como un conocimiento que le sirve para la empresa, no solamente para el parcial ahorita, porque este es un elemento que sí se está usando en las empresas y que usted como ingeniero industrial perfectamente puede dirigir, puede manejar, puede liderar en una empresa, y obviamente pues es un tema que pagan bien. Si usted lo maneja, puede hacer una asesoría, puede, digamos, vender el proyecto para mejorar una planta. Entonces, en estos gráficos que tengo acá, ustedes ya lo tienen yo ya los había enviado a sus correos, pero vamos a hacer algunos análisis al respecto como para finalizar. En primer lugar, vemos aquí el tiempo real trabajado. Entonces observamos en este espacio por donde está pasando la manito, vemos que el tiempo de trabajo programado es todo esto. Entonces ese tiempo programado básicamente es el que usted paga. El empresario paga ese dinero a sus empleados. Pero pues hay unas pérdidas. Esas pérdidas están acá. 1, 2, 3, 4. Estas 4 están acá. Unas son las paradas programadas, recordemos todo lo que tiene que ver con cosas que se programó en un momento determinado a hacer, capacitaciones, reuniones, etc. Paradas no programadas, lo que no estaba previsto, y aquí tenemos también otras pérdidas por desempeño. Estas es más de lo operario en el momento de ejecutar las cosas, y otras por pérdidas por defecto. Tengo 2 comentarios que hacer al respecto. En cuanto a las paradas programadas son parte o son culpa como de la empresa, de las directivas de la empresa, porque la empresa fue las que los programó. Si se hace una reunión, si se hace un simulacro, si se hace una capacitación, unas paradas activas, bueno, que es obligatorio obviamente, unas paradas activas, la máquina para, obviamente entonces estamos afectando el desempeño de las mismas, y esas paradas pues son programadas por la empresa. Y hay otras paradas no programadas que, a pesar de que no sean programadas por la empresa porque no es a propósito, sí puede tener algo que ver la empresa en que ellas ocurran. Voy a poner un ejemplo. Una falta de material. ¿Sí? No estaba programado que faltara el material, pero a alguien se le olvidó comprar el material, se le olvidó hacer la importación, legalizarla. La gestión comercial, la parte de compras no hizo su trabajo a tiempo bien, o la parte de calidad simplemente no verificó que el material estuviera bueno cuando llegó, y resulta que cuando lo van a usar ya no se puso porque el material resulta que es defectuoso. Una cantidad de cosas que pueden pasar. Entonces estos dos tiempos que están acá, que los estoy subrayando aquí con el Excel, perdón, con el mouse aquí con la mano, tanto y esta parte, ocurren antes de que comience a hacerse la operación. Esas 2 cosas ocurren antes.
las paradas programadas y las paradas no programadas, normalmente la operación, la máquina no está funcionando. Ahora, los de abajo, los dos de abajo, la máquina está funcionando. Observe, desempeño. Desempeño es, por ejemplo, que el operario bajó la velocidad y el operario baja la velocidad con la máquina funcionando. Por lo tanto, esta es cuando ya se está fabricando el producto. Y la otra es un resultado de la fabricación del producto durante el proceso o al final de él. Entonces, estos dos últimos se pueden controlar en el proceso directamente, mientras que los otros dos, las paradas programadas y las no programadas, son externas a la fabricación del proceso en sí en la máquina. ¿Qué otros comentarios vamos a hacer al respecto? Si usted observa, usted ya vio leer ¿sí? Pues este ejemplo que usted lo vio analizar en el documento que yo le envié. Entonces, analicen. Después de calcular lo de que ya ustedes saben cómo se hace, toman todo esto, lo calculan. Entonces ustedes dicen, oiga, mire, observemos qué pasa aquí lo que está en rojo. Lo que está en rojo nos está indicando que está muy por debajo de lo que en realidad se requiere para una planta. Si usted recuerda, una planta necesita, voy a volverme a las diapositivas acá, una planta necesita esto. Observen, más del 90 de disponibilidad, esto es lo mínimo que debe tener, más del 95 o por lo menos el 95% de eficiencia y un 99,9, aquí no lo colocaron, pero es 99,9 de calidad, para que un 85. Es decir, que si uno de estos tres factores no alcanza el valor, hay que mirar por qué razón ocurrió eso, que es lo que está sucediendo en este ejemplo que estamos mirando aquí abajo. Observemos bien. Entonces aquí dice que la disponibilidad para la primera línea, ustedes leyendo el ejemplo van a entender, la disponibilidad para la primera línea es del 70, está muy por debajo de lo que pide el OEE, que es del 90, 95. Entonces, 70, aquí tenemos unas 87, fíjense que aquí a los dos lados colocaron unos chulitos, lo que significa que en esas cosas hay que trabajar, hay que analizar la causa de por qué esas dos líneas no alcanzaron la disponibilidad. Estas están en 87, sí, están por debajo, es correcto, pero las que más hay que trabajar son las dos más críticas, que son la línea 1 y la línea 2 en cuanto a disponibilidad. Sigamos avanzando a la otra diapositiva. Aquí dice que hay un 29,1. Si usted hace la cuenta, 29,1 más 70,9 le da 100. O sea que lo que está diciendo la siguiente diapositiva es que le falta un 29% de cosas que usted puede haber hecho en tiempo perdido, que usted perdió en la planta porque usted no la administró bien, etcétera, no sé. El 29%, el 29,1% le falta para llegar al 100. Ahora, ¿cómo está compuesto ese 29%? Ahí debajo nos lo va a mostrar. Aquí debajo nos lo va a mostrar. Observen que el 29 llega al 100. Sin embargo, el 19,9 llega al 90, que es lo que pide para disponibilidad. Entonces, para llegar a la disponibilidad que pide la norma, que es el 90%, en la diapositiva de arriba lo vimos, 90, 95 y 99,9 son respectivamente disponibilidad, eficiencia y calidad. Entonces, el 19,9 le falta para llegar al 90. ¿Cómo vamos a llegar a ese 90? Esa es la pregunta que ustedes tienen que resolver como ingenieros. Entonces, ustedes la resuelven así. Aquí en la parte inferior, en donde está este círculo negrito, van a encontrar lo que en realidad afectó esa línea en cuanto a disponibilidad. Entonces, por ejemplo, dice paradas planeadas, falta de recursos externos, cambios y paradas no planeadas 2.42. Esto que está aquí, este 2.42, es la suma de esto que está aquí debajo. Entonces, en esto es que debemos trabajar en la línea número 1. Pero en la línea número 2 pasa algo diferente. Si usted observa, no son las paradas planeadas las que afectan a la línea 2, ni siquiera la falta de recursos, ahí hay una afectación pequeña, ni los cambios. Lo que afecta a la línea 2 perfectamente, si usted lo ve aquí en este segundo círculo, son las paradas no planeadas, que son daños, falta de materiales defectuosos y fallas operacionales. Aquí eso suma el 14. Entonces, en la línea 1 debemos trabajar en las paradas planeadas, en la 2 en las paradas no planeadas. Y si seguimos haciendo el análisis así, usted va a encontrar que puede mejorar en la línea 3, que puede mejorar en la línea 4. Este es un ejemplo que yo tengo que tenía que explicarles para que tengan en cuenta. Hay otra cosa muy importante que voy a dejar en claro y lo voy a hacer en un Excel para que usted tenga en cuenta. Fíjense que cuando usted llega a una empresa, lo primero que usted debería hacer, pues es, para montar el OE, por supuesto, es
determinar cuáles son los tipos de paradas que existen en esa empresa de manera específica. No todas las empresas usan o se puede utilizar los mismos tipos de parada. Voy a colocar un Excel para hacer un ejemplo. Entonces, yo puedo tener, vamos a agrandar un poco acá, para que ustedes vean. Yo puedo tener la clasificación así en la empresa, digamos para, ¿cómo clasificar? Sería ya, voy a implementar el OEE, que sería un tema de tesis también, cómo clasificar bien las cosas para que al final de mi trabajo de grado o al final de la vida real, donde estoy implementando el OEE, funcione de manera adecuada. Entonces ya ustedes se dan cuenta que tienen que comenzar a escribir. Una que se llama paradas planeadas. Eso está en toda empresa. Bien. Otra que se llamaría paradas no planeadas. Eso está todo de tipo empresa. Otra que se llaman alistamientos. Normalmente también está en todas las plantas, ¿correcto? Otras que se llaman pérdidas en el puesto de trabajo, o sea, para que afectan la eficiencia. Entonces hablamos de pérdidas, coloquemos la tilde, pérdidas de eficiencia, si quieren llamarla así. Y por último, pérdidas de calidad o pérdidas por mala calidad. Ahora bien, esto que estoy colocando aquí es para que en el siguiente aparte ustedes, según la empresa, armen lo que tienen que armar de manera real. Hay unas que son universales para casi todas las empresas. Normalmente las paradas planeadas son universales. Entonces decíamos que podemos tener, por ejemplo, capacitaciones, reuniones también. Voy a hablar una cosa de esto ya en un momento. Reuniones, simulacros. Y estas son algunas de las cosas que afectarían a las paradas que son, porque son ¿qué? Planeadas. Ojo con lo siguiente, apreciados ingenieros. Entonces, en un ejercicio les dicen a ustedes, la gerencia se reunió. ¿Eso afecta al OE? La respuesta es no, porque no paró la máquina. Es decir, si la máquina para, afecta al OE. Si la máquina no para, no afecta al OE. Por allá en un ejercicio que les envié dice que hay una persona, o de pronto en un ejercicio que les mande más adelante, o inclusive en el parcial que hagamos, puede decir, y hay una persona que los reemplaza, no sé si estaba en el primero. Es decir, que la máquina en ningún momento para. Si no para la máquina, pues simplemente el OE no se ve afectado. El OE solo se afecta cuando la máquina deja de producir, se para. Si no para la máquina, si alguien lo reemplaza a la persona. Por ejemplo, tengo un patinador. Patinador viene porque en algunas fábricas había una persona que realmente tenía unos patines y llevaba el material para que les vendiera. Y eso todavía en algunas empresas se usa, el patinador. Ustedes de pronto no sé si se cansan en algunos almacenes de carácter de grandes superficies. Todavía una niña patinadora que lleva las cosas de un lado al otro para hacerlo más rápido. Entonces eso existe todavía. Entonces si ese patinador, esa patinadora reemplaza a alguien en la máquina y la máquina no para, pues simplemente no pasa nada. Si hay máquinas automatizadas que el operario se puede retirar de estas máquinas, bueno, yo puedo ir a tomar tinto, inclusive ir a chatear, ¿verdad? Y la máquina trabaja de manera solita, pues como la máquina no para, no afecta al OEE. Eso tampoco afecta al OEE. Entonces, en otras palabras, el OEE afecta cuando la máquina deja de producir, reduce la velocidad o saca piezas malas. Si la máquina no genera ninguna de estas situaciones, simplemente el OEE sería perfecto del 100%. Vamos a continuar aquí. Paradas no planeadas, por ejemplo, falta de material. Pero depende de la empresa. Hay empresas que de pronto no está, corrijamos aquí, esa parada no existe. Por ejemplo, hay máquinas de tipo manual. Hablemos de una cizalla. No sé si conocen la cizalla. Una cizalla para cortar lámina. Se introduce la lámina, ¿verdad? Se ubica con unos topes, pero todo es manual. Entonces la persona que hace, después baja una palanca y la máquina va a cortar o en algunos casos a doblar el material. Y como no tiene electricidad, esa funciona manual,
pues obviamente si se va la luz a mí no me afecta, porque se puede seguir trabajando en esa máquina. Entonces, esas de tipo manual no afectan si se va la luz, pero depende de la empresa, depende de la empresa. Por ejemplo, falta de gas, vamos a colocar aquí. Obviamente, no todas las empresas ni todas las máquinas trabajan con gas. Vamos a colocar algunos ejemplos de las que utilizan gas. Una caldera. Una caldera utiliza gas natural para su funcionamiento. Antes usaban ACPM, todavía algunas, pero usan gas normalmente. Entonces, ¿qué sucede? Si se va el gas, pues se para la caldera. Pero hay otras máquinas en esa misma empresa que funcionan con electricidad. No quiere decir que si nos dijeron que se fue el gas, se paró toda la empresa. Depende el caso. Por ejemplo, falta de agua. En algunas empresas se utiliza el agua como refrigerante y entonces de pronto si no hay agua pues simplemente la máquina no puede trabajar. Entonces si ese es el caso pues afecta lo de, si no, no. Hay otras paradas que podrían ustedes colocar, por ejemplo no hay gasolina, por ejemplo todos los insumos, o que le falte por ejemplo algún aditamento a la máquina, por ejemplo lubricante, sin lubricante por ejemplo, sin lubricante no llegó. Lubricante, coloquemos acá. Pero esto depende de la empresa, nuevamente. Depende de la empresa, no en todas las empresas hay sin lubricante. En conclusión, a usted le toca estar allá y mirar, porque puede que aquí alguien se inventó algo. Vamos a inventar una en esta de paradas planeadas. Resulta que en algunas empresas, ¿sí? De pronto ustedes trabajan o conocen alguna, van a celebrar los cumpleaños de la gente. Y entonces los cumpleaños el jefe tiene autorizado que cuando hay un cumpleaños el viernes, no sé, todos los viernes se celebran los cumpleaños, o todos los meses, una vez, un viernes cada mes, o los lunes, no sé cómo lo tengan. Entonces, ¿qué dice él? ¿Cuál es la orden del gerente? Me da el favor para la planta y celebra los cumpleaños. Entonces, aquí cumpleaños. Pero puede que en otras plantas no lo hagan. Entonces, depende de la empresa. Bien. Recordar también que estas que están aquí, todo esto afecta, le voy a colocar una letra D porque afecta, ya ustedes se imaginarán, la disponibilidad. Estas cosas afectan la disponibilidad. Los alistamientos son una clase de parada, ya hemos hablado, que no es planificada. Bueno, se puede planificar los alistamientos, claro, pero normalmente no se planifican, sino que se van ejecutando en la medida que se requiere. Entonces no es una parada ni planificada ni no planificada o no planeada, sino más bien es una parada necesaria. Entonces, por ejemplo, ¿qué aplica ahí? Cambios de referencia. ¿Qué es un cambio de referencia? Cuando una persona o cuando están haciendo un producto, zapato A, por ejemplo, bota de caucho machita, que es la que viene bien alta para que usted se pueda meter en los pantanos, y cambian digamos que también hagan de esas chanclas para médicos. Entonces, cambio de referencia, cambiaron de bota al molde de la chancla para médicos. Entonces, eso es un cambio de referencia, ¿sí? Por ejemplo, los alistamientos también son, por ejemplo, calibraciones. Calibración del equipo. La calibración del equipo es cuando hay máquinas que requieren hacer ajustes, ya sea por ejemplo velocidades, tornillos, en fin, qué sé yo, también la temperatura, la rotación de algo, las revoluciones por minuto. Entonces depende de la máquina. Yo voy a tener que también colocar allí cosas como por ejemplo el alistamiento, el amperaje de un equipo de soldadura, el amperaje, el voltaje, la velocidad del alambre, la presión del gas. Depende del proceso. Yo voy a colocarlos aquí como para... Entonces, por ejemplo, calibración de equipo, por ejemplo, calibró la velocidad del gas en un equipo de soldadura. O aquí calibró lo que son las variables eléctricas. Coloquemos aquí la tibia. Eléctricas, por ejemplo, voltaje y amperaje. Pero, repito 1000 veces, depende de la empresa. O sea, usted tiene que llegar como ingeniero a hacer este listado de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos afecta? Ahora bien, pérdidas de eficiencia.
Ya esto es cuando el proceso se está desarrollando. Los anteriores son, fíjense que la máquina no está prendida. En los anteriores de la disponibilidad la máquina no está prendida, pero en la eficiencia sí. Entonces, por ejemplo, reducción de la velocidad. ¿Sí? La reducción de la velocidad es cuando el operario que tiene que hacer, por ejemplo, a una velocidad de 100 piezas por minuto, la reduce por alguna razón. Por ejemplo, el operario chatea, como algunos de ustedes chatean. Entonces, ¿qué sucede? Que el operario reduce la velocidad para poder chatear tranquilo. Entonces, le puede chatear y va echándole el ojo al producto. Va chateando. Entonces, ¿qué hace para estar tranquilo? Reduce la velocidad. Pero al reducir la velocidad, se le olvida a él que que la cantidad de piezas que debe fabricar no salen de manera eficiente. Entonces, eso es un tema recurrente. Corrijamos aquí reducción. La palabra reducción para que nos quede bien escrita. Bien. La otra puede ser toma de muestras. Vamos a aclarar ese tema. Toma de muestras. La toma de muestras, ¿por qué afecta o no a la eficiencia? Es simple. Digamos, suponiendo que se fabrica estos objetos, este objeto que tengo aquí es un marcador de los que usamos nosotros los docentes, entonces se fabrica ese objeto y al final de la línea, ¿cierto? Un inspector de calidad lo coge y lo examina, lo destroza, lo cuadra para hacer una inspección en él, por ejemplo, probar qué tan durable es, le hace pruebas de destrucción, o sea, esto termina roto, así esté bueno, pero ¿qué va a pasar? Una prueba destructiva. Entonces, a pesar de que el operario haya realizado las 100 piezas bien, ¿correcto? Pero se tomó esa muestra y se echó a la basura porque toca así, ya no es culpa del operario ahí en ese caso, sino que el mismo proceso exige que se tome una muestra y se destruya. Entonces, ahí se perdió, ese tiempo se perdió, no hay nada que hacer. Ojo, no confundir esa destrucción que se hace como prueba de calidad con un problema de calidad, que eso es otra cosa. Entonces, toma de muestras. La otra es cuando la máquina está trabajando la máquina y entonces yo tomo la muestra, vamos a tomar otro objeto, digamos este. Entonces la pieza, pero yo tengo que parar, el inspector de calidad le dice, oiga hermano, pare un momentico la máquina, porque voy a sacar una unidad. Entonces el señor que hace, para la máquina se enfriará, no sé lo que tenga que hacer, el proceso que tenga que hacer, y toman la muestra. Ahí se perdieron unos minutos, unos segundos, y esos segundos, la pieza de pronto no se destruye, pero esos segundos el tipo perdió tiempo el operario y afectó la eficiencia. Observe que la máquina estaba prendida y fue necesario parar para tomar la muestra. Muy bien, entonces toma de muestras ese sentido. Y digamos que otras cosas, ¿no? Otras cosas que pueden afectar la eficiencia ya dependiendo de la situación de la empresa. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí falta de capacitación. La falta de capacitación, como ustedes lo entenderán, es que el tipo no tiene la habilidad y entonces lo pusieron a trabajar en esa máquina y resulta que el tipo no fue capaz de hacerla en la velocidad y en el tiempo que se tenía programado. Entonces, en ese caso no hay nada que hacer y toca perder tiempo por esa situación. O sea, el tipo bajó la velocidad, pero fue porque la capacitación él no la tiene. En ese caso no es culpa de él. Bueno, en este caso afecta la eficiencia. Más por último, por pérdidas de calidad. Entonces, en las pérdidas de calidad, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, las piezas, la principal, ¿no? Piezas defectuosas. Hay dos situaciones allí. Una pieza defectuosa que no tiene arreglo. Eso ya se llama scrap, toca echarle a la basura. Ojo, no confundir con la de la toma de muestras que dije ahorita, no confundir con esa no es. Es la que al final del proceso salió mala. Y entonces toca echarla a la basura. ¿Listo? Esa es una cosa. Y la otra es que una pieza que me quedó mal hecha, pero tiene arreglo. Por ejemplo, le faltó la tapa. Entonces, le faltó la tapa de este producto. Entonces, ¿qué pasa? A alguien le tocó, oiga hermano, tráigame. Y el operario que fue colocó esa pieza, pues obviamente este ejemplo es muy sencillo, pero puede pasar. Y esa pérdida de tiempo se traduce en reproceso, porque ya esto debió haber salido bien desde la primera vez. Entonces eso es defecto también de calidad y se puede colocar aquí. Entonces, por ejemplo, reprocesos. Recordemos, un reproceso es
el producto salió defectuoso, pero tiene arreglo, entonces lo reproceso. Otros reprocesos que llamaríamos retrabajos, ¿sí? Que se parecen, la realidad es que se parecen, entonces retrabajo. El producto salió bien, pero al final le tienen que pasar una tinta, ¿no? Lo tienen que limpiar, pero el producto debe haber salido limpio. Entonces, en ese sentido, sería la pérdida de mala calidad. Esto afecta, dijimos, la calidad. Vamos a colocar aquí la letra Q. Entonces, este es el resumen de lo que usted tiene que hacer cuando llegue a la empresa. Bien, otra cosa que puede hacer usted es lo siguiente, y es así, miren, digamos, basado en esta tabla, observe lo que voy a hacer, y es lo siguiente. Vamos a reducir acá. Y si usted tiene esto lo puede hacer por cada máquina. Y entonces tenemos, por ejemplo, digamos el primero, vamos a colocar aquí una fecha, 1 de enero, suponiendo que se trae el 1 de enero, o la semana, ¿no? Por ejemplo, semana 1, vamos a colocarla en semana, semana 2, semana 3. Y entonces usted aquí va a colocar el tiempo que tardó eso. Por ejemplo, esto es en horas todos o en minutos, lo que usted quiera. Recuerde que sugerimos minutos para facilitar el cálculo. Entonces, por ejemplo, hubo, qué sé yo, aquí 50 minutos de capacitaciones en la semana, hubo 30 minutos de simulacro, en reuniones. Las capacitaciones puede que afecte una máquina a otras. Pero depende, por eso las dos que ustedes me han hecho no las entiendo, porque ustedes me preguntan, ¿y por qué? Y debo multiplicar todo, y si son, ¿cómo se llama? Pausas activas, entonces debo multiplicar todo. No, o sea, usted tiene que mirar la situación. Solamente cuando se va la luz, que es el caso que yo pongo, digamos de cáscara, si usted lo quiere llamar así, pero no lo es. Si se va la luz, pues obviamente todas las máquinas de la planta, si trabajan con electricidad, todas las máquinas, pues la planta va a parar toda. Ese caso, pero ¿quién nos lo reportó? Un agente externo, en este caso fue Codensa, o si se va el gas, y nos reportó Vanti, bueno, los que producen el gas. Pero los que son controles internos, no, unas simulacros, unas capacitaciones son internas, entonces el tiempo que yo coloqué ahí es total. Bueno, este es por máquina, decíamos, entonces tenemos en la semana 1 que pasó, digamos aquí 80, aquí 30, ¿cierto? Y lo que ha sucedido, cada semana, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se alteró cada semana? Entonces, por ejemplo, aquí faltas de materiales, digamos, no hubo, pero digamos en la semana hubo 80 minutos por pérdida. Si usted quiere llevar, esto es un acumulador, todas las máquinas le funciona. No, que es que yo lo quiero llevar por máquina, llévelo por máquina. Al final tiene que acumularlo todo. Entonces, falta de gas fueron, por ejemplo, 20 minutos, faltas de agua no aplica o no hubo. Sin lubricante, digamos, en la semana 3 hubo 50 minutos por eso. Cambios de referencia, es una de las cosas que más, digamos, hubo 500 minutos en total, si estoy llevando en total. Si estoy haciéndolo por máquina, pues es el mismo, pero saldrán tiempos más pequeños, ¿no? Es simplemente así. Y así sucesivamente ustedes llevan ahí sus datos o estadística, ¿verdad? Para al final del mes hacer el OE completo. Vamos a hacer este, por ejemplo. ¿Listo? Y aquí, digamos, semana 4. Vamos a crear aquí una semana 4 con otros datos. Voy a copiar estos, no importa. Voy a copiar estos. Listo. Entonces, aquí total, obviamente usted puede aquí así sumar, usted lo sabe, esto es la suma de todo esto. Vamos a copiarlo acá. Y hacia abajo. Listo. Y aquí tenemos el tiempo total perdido. ¿Sí? Y con, digamos que usted, lo que estoy explicando es cómo implementarlo en la empresa. Y el resto de cálculo usted lo sabe, no es que hay tantas máquinas, si esto fue por máquina, pues entonces SOE sería de una sola máquina que también se puede sacar. Y esto fue lo que se perdió en la semana 1, semana 2, semana 3, y el total del tiempo perdido al final. ¿Cuánto fue el OE de cada máquina? ¿Cuánto fue el OE global de la compañía? Bien, con este cuadro usted puede entonces hacer eso y ya miramos todas las cosas que usted tiene que hacer para implementar el OE en la empresa. Pues lo otro que falta obviamente para implementar el OE en la empresa es que usted sepa vender el proyecto al gerente y de esta manera que el gerente acepte y esta empresa va a ser beneficiada en ese caso porque va a poder saber dónde es que se está perdiendo, que es la función del OE, dónde se está perdiendo el tiempo, y el tiempo es dinero. Para nosotros industriales el tiempo es dinero. Entonces con esto finalizamos el tema del OE. Vamos a continuar en la siguiente sesión con la ISO 55000. Esa va a ser por plataforma. Revisen la plataforma
Bueno, esta también es por plataforma obviamente, pero revisar la plataforma y van a ver unas guías allí que les van a decir que es la ISO 55000. Voy a hacer una sesión también en video para que usted la tenga clara. Que tengan buena tarde, estamos hablando.